Dios me les bendiga grandemente. Siempre es un gusto, siempre es una alegría que llegue cada domingo para compartir la palabra con cada uno de ustedes. Así que, por lo tanto, una vez más le extendemos la bienvenida a cada uno de ustedes. Como es costumbre, vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Dios, en esta noche, una vez más, suplicamos de tu presencia, suplicamos de tu compañía, que tú permitas que tu Espíritu Santo tome posesión de nosotros al compartir tu palabra, pero también que a través de las líneas pueda llegar al corazón de cada uno de los oyentes que se encuentran en casa, algunos desde la cama, en la mesa, en la sala de la casa, con la familia. Permite que tu palabra sea un aliciente para cada uno de ellos. Y si por alguna razón, algunos de los presentes, algunos de los que nos están escuchando, está pasando por algún momento de calamidad, de tristeza, permite que en esta noche tu palabra sea un aliciente, un bálsamo al corazón. Y que cuando finalice esta programación salgamos diciendo hasta aquí nos ha hablado Jehová. Acompáñanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, ya ustedes conocen el título de la meditación de esta noche, Preguntas que incomodan. Y comienzo con una pregunta. ¿A qué le tienes miedo? Comienza ahí a divagar en tu mente, a pensar a todas las cosas que tú posiblemente le tengas miedo. Posiblemente vas a pensar en las cucarachas, vas a pensar en los ratones, vas a pensar en muchas cosas que vienen a tu mente a las cuales tú le tienes miedo. Pero yo te hago la pregunta, ¿has sentido miedo a hacer preguntas? Y quiero que me entiendas. Yo no quiero que te preocupes o el miedo a las preguntas que te puedan hacer a ti. No. Yo estoy hablando de las preguntas que posiblemente tú deseas hacer, pero te causa temor, te causa preocupación. Hay un personaje bíblico que quiso hacer una pregunta y le quiso hacer una pregunta a Dios, porque Dios es el único que le podía dar la respuesta, el único que le podía dar una satisfacción a este hombre era Dios. Y este personaje bíblico le quiso hacer la pregunta a Dios. Yo les invito allí donde están ustedes a que busquen al profeta Jeremías en el capítulo 12. Jeremías capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Mis queridos amigos, aquí tenemos al profeta Jeremías. Su nombre significa exaltado, pero nosotros, el mundo cristiano moderno, le ha puesto un nombre, le ha puesto un apodo. En otras palabras, nosotros con mucha frecuencia le hacemos bullying a este hombre. Nosotros lo conocemos como el profeta llorón. E incluso este hombre o este profeta tiene un libro titulado Lamentaciones de Jeremías, el llanto de Jeremías o el dolor de Jeremías, como te sea más cómodo expresarlo. Nosotros le hacemos bullying continuamente cuando preguntamos cómo se conoce el profeta Jeremías. La mayoría levantamos la mano diciendo el profeta llorón, el profeta llorón. Pero mis queridos amigos, cuando nosotros leemos su historia, cuando leemos todos sus pasajes, toda la historia que este hombre vivió, todos terminamos con la misma conclusión, que este hombre tenía razones para llorar. Este hombre estuvo preso. Este hombre fue echado en una cisterna. Este hombre fue amenazado de muerte. Este hombre fue alimentado con pan y agua. Así que por lo tanto la conclusión es que este hombre tenía razones para llorar. Pero este hombre, Jeremías, tenía la necesidad de hacer una pregunta. Y como dije antes, tenía necesidad de hacer la pregunta al mismísimo Dios. Como posiblemente tú y yo también tenemos necesidad de hacer preguntas. Pero me llama la atención que el profeta Jeremías, antes de hacer la pregunta, antes de dirigirse a Dios con la pregunta, el profeta Jeremías inteligentemente pone una especie de vendaje. Pone un vendaje a la herida antes que la herida brote, antes que la herida aparezca. Muy habilidoso se comportó Jeremías con Dios para hacer la pregunta. En otras palabras le dijo, Señor, yo no soy digno de disputar contigo. Señor, yo no merezco hacerte ninguna pregunta. Señor, yo no merezco salvación. Señor, yo no tengo moral, yo no tengo méritos para hacerte alguna pregunta a ti. En otras palabras, sigue diciendo Jeremías, no merezco que tú me respondas.
Y en estas palabras de Jeremías nosotros también coincidimos. Nosotros coincidimos con las palabras de Jeremías. Nosotros tampoco merecemos nada absolutamente de Dios. Nosotros no merecemos el cielo. Tampoco nosotros merecemos hacerle preguntas a Dios. Pero gracias por Jesús, porque gracias a Jesús tenemos derecho al trono de la gracia. Gracias por Jesús nosotros podemos hacerle preguntas a Dios. Así que por lo tanto, si en esta noche Dios te responde, si en algún momento te sientes identificado con la prédica de esta noche, si en esta noche Dios se manifiesta a tu corazón y tú sales feliz, satisfecho por escuchar la predicación, agradécele a Dios, porque realmente tú y yo no merecemos absolutamente nada de parte de Dios, pero Dios en su misericordia la manifiesta para con cada uno de nosotros. Jeremías dijo, Señor, yo no quiero incomodarte con mi pregunta. Yo no quiero molestarte, Señor. Yo no pretendo cuestionarte a ti. Yo no pretendo cuestionarte, Señor. Yo no pretendo incomodarte con mi pregunta, Señor. Hasta incluso no sé si tú me vas a responder la pregunta, Señor. Yo no sé qué vas a hacer, pero yo necesito hacerte la pregunta. Señor, yo necesito desahogarme, porque si no me desahogo contigo, yo voy a explotar. Yo voy a alegar mi causa ante ti. Yo tengo que expresarme ante ti, Señor. En otras palabras, Jeremías le estaba diciendo a Dios, Señor, salga el sol por donde salga, yo necesito hacerte la pregunta. La pregunta dice así, Jeremías capítulo 12, versículo 2 dice, ¿por qué has prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Jeremías está siendo sincero con Dios. Él no quiere fingir. Él quiere ser honesto con Dios. Él quiere ser auténtico y decir realmente lo que está sintiendo en su corazón. Jeremías no quiere ser hipócrita con Dios. Quiere expresarse realmente lo que está sintiendo, lo que le está molestando, lo que le está doliendo en el corazón y quiere abrir su corazón ante Dios. No quiere ser un hipócrita. Y la pregunta que él le hace a Dios es una pregunta legendaria. ¿Y por qué legendaria? Porque la pregunta de Jeremías ha llegado hasta nosotros hoy. Y es la misma pregunta que mucha gente posiblemente le está haciendo a Dios. Posiblemente en algún momento tú también le has hecho la misma pregunta a Dios. Hay preguntas que en ocasiones nosotros no las formulamos. Hay preguntas que nosotros no nos atrevemos a hacerla público. ¿Sabes por qué? Porque si alguien escucha nuestra pregunta, nos puede estar reprochando, nos puede estar diciendo que no tenemos fe, que somos incrédulos. Y si por alguna razón la pregunta de Jeremías, la pregunta tuya es similar a la de Jeremías, posiblemente alguien te diga, ¿sientes envidia? ¿Estás celoso porque otros están prosperando? Posiblemente alguien te pueda decir eso si tú haces esa pregunta de manera pública. La pandemia en la cual estamos enfrascados todos nosotros en estos días ha sacado a la luz muchas cosas. Ha sacado cosas que estaban escondidas, que si no fuese por la pandemia, posiblemente nunca te hubieses enterado. Muchas cosas personales han salido. Muchas cosas de familia han salido. Hay mucha gente que en esta pandemia descubrió que no tenía fe. Hay mucha gente en esta pandemia que descubrió que no amaba a su pareja, que no amaba a su esposa o que no amaba a su esposo. Hay gente que en esta pandemia descubrió que no puede convivir mucho tiempo cerca de su familia por mucho tiempo, porque muchas asperezas, muchos roces, muchos choques familiares. Hay muchos que descubrieron que no soportan a sus propios hijos, pero no solo en asuntos personales, no solo en asuntos familiares se descubrieron muchas cosas en la pandemia, también en asuntos gubernamentales. Muchas cosas en el gobierno también fueron descubiertas. Hoy en día hay un grupo de hombres y mujeres, hay un grupo de hombres, mujeres y niños que le están haciendo una pregunta similar a Dios. Hay un grupo de hombres y mujeres y niños que le están haciendo una pregunta similar a Dios, la misma que le hizo Jeremías en aquel entonces. Un grupo que nosotros conocemos como personas discapacitadas. Ellos también hoy en día le están preguntando a Dios. Ellos le dicen a Dios, Señor, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros que sí tenemos una discapacidad? Tenemos una discapacidad visible, no podemos disfrutar de los beneficios, no podemos obtener un carnet que nos proteja, que nos resulte beneficioso para nosotros. Y sin embargo, Señor, vemos a los asambleístas, a los diputados, que deben ser personas responsables, respetables, honorables, dignos, y muchos sin discapacidad,
ni visible ni oculta, y están disfrutando de esos beneficios, Señor. Y este grupo de hombres y mujeres y niños le preguntan a Dios, ¿y por qué nosotros, Señor? ¿Por qué esa gente está prosperando? Ellos tienen sus bocas, en sus bocas te tienen continuamente, hablan de ti. Pero tú mejor que nadie sabe que el corazón de ellos está muy distante de ti. Cuando tú estuviste en esta tierra dijiste las mismas palabras. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. También hay otro grupo de hombres en esta tierra que se dedican a asesinar personas conocidos como los sicarios. Ellos antes de ir a hacer una fechoría, antes de ir a asesinar a una persona, ellos también en ocasiones invocan a Dios. Le piden a Dios de cierta manera que los cuide. Señor, permite que esa persona se encuentre en el lugar. Permite que yo pueda cumplir con mi trabajo, que yo pueda cumplir con mi misión. Señor, que no me capturen, que no me cojan. Y muchos, si sale bien, aparentemente, entre comillas, muchos de ellos regresan a casa y se arrodillan y le agradecen a Dios porque tienen dinero para alimentar a sus hijos, porque tienen dinero para pagar sus arriendos, porque tienen dinero para pagar sus estudios. Por alguna razón de la vida has visto gente prosperar saliendo adelante a base de trampa, a base de estafas, extorsionando, chantajeando y posiblemente de tráfico de droga. Has visto gente prosperar de esa manera. Por alguna razón, en algún momento en la vida has caminado por Guayaquil, has caminado por la zona del suburbio y en la zona del suburbio has encontrado casas gigantescas en las mejores condiciones. Y tú mejor que nadie sabe cómo fue construida esa casa, de qué manera, con qué dinero. Y le preguntas a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta gente todo le sale bien? Todo lo que tocan de cierta manera le prospera. De la noche a la mañana han hecho una casa extraordinaria, Señor. Por alguna razón has visto gente que se ha apartado de la iglesia, que ha perdido la fe, que se ha distanciado del camino cristiano. Y en ocasiones pasan frente a ti sacando pecho como diciendo, si yo me hubiese quedado en esa fe, si yo me hubiese quedado en la iglesia, no hubiese prosperado de la manera que estoy prosperando. ¿Has visto gente así? En algún momento has encontrado gente que no devuelve diezmo, que no pone un pie en la iglesia ni siquiera en Navidad. Y has visto a la iglesia, a nuestras iglesias, recurriendo a gente que no ama a Dios para pedirle donación y le preguntas a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si tú dijiste en tu palabra lo siguiente, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado? Señor, tú nos dijiste a nosotros que seremos cabeza y nunca seremos cola. Por alguna razón no tienes dinero para pagar los estudios de tus hijos. Le haces la misma pregunta a Dios en ocasiones porque ellos sí tienen y tú no tienes. En medio de la pregunta que Jeremías le está haciendo a Dios, también hay un reclamo. Porque ahora Jeremías se atreve a decirle a Dios, Señor, tú los hiciste, tú los plantaste, tú los prosperaste, Señor. Tú fuiste el que los hiciste. Así que por lo tanto la respuesta tú eres el que me la tienes que dar a mí, Señor. En algún momento le has preguntado a Dios. En algún momento esa inquietud ha estado contigo continuamente. ¿Por qué mucha gente prospera que no le ama? Mucha gente prospera sin respetar a Dios, sin respetar los principios cristianos. Y tú te mantienes manifestando fidelidad, manifestando tranquilidad. Y las cosas no te salen bien. Por alguna razón lo estás viviendo. Por alguna razón en la experiencia que estás teniendo en el corazón. El Señor dice en su palabra, mío es el oro, mía es la plata. Señor, ¿por qué no lo hiciste conmigo? Y tú de cierta manera te sinceras con Dios y le dices, Señor, yo no soy perfecto. Yo sé que tengo mis errores. Yo sé que tengo mis caídas, Señor. Pero Señor, yo te amo. Y de cierta manera, Señor, si pongo en balanza, yo me comporto mejor que aquellos que no te aman, aquellos que no viven conforme a tu voluntad. Y Señor, yo no tengo dinero para pagar arriendo. Mis hijos no tienen cómo estudiar. ¿Alguna vez tus hijos te han hecho la pregunta? ¿O te han insinuado lo mismo? Y la pregunta muchas veces es incómoda y no sabes qué responder. Incluso nuestros hijos en ocasiones vienen con nombre de gente con plata, con gente de dinero. Nuestros hijos muchas veces preguntan, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué no tenemos dinero? Somos cristianos, tenemos fe, devolvemos el diezmo que a Él le corresponde y sin embargo no tenemos riqueza. Pero cuando veo la radio, veo la televisión, veo el internet, veo Netflix, yo me encuentro con un Maluma, me encuentro con un Ricky Martin, me encuentro con tanta gente que no alaba a Dios, que no vive conforme a los principios divinos y ellos no están con necesidad de estar pidiendo y tocando puertas continuamente porque tienen plata.
Y tus hijos te preguntan en ocasiones con lágrimas en los ojos y muchas veces te quedas en silencio, no sabes qué responderle, no sabes qué decirle. ¿Alguna vez has querido hacer alguna pregunta? ¿Alguna vez has necesitado hacer una pregunta, pero sabes que esa pregunta puede traer un conflicto? ¿O que esa pregunta puede ser mal interpretada por alguien? Pues el profeta Jeremías se estaba exponiendo. El profeta Jeremías con su pregunta se estaba exponiendo a un regaño o a una reprensión. ¿Te acuerdas la parábola que contó Jesús del Señor de la viña? Ese señor que fue en busca de obreros, de trabajadores y los contrató en diferentes horarios. Buscó obreros a la hora primera, 7 de la mañana. Buscó obreros a la hora tercera, a las 9 de la mañana. Buscó obreros a las 12 del día, a la hora sexta. Buscó obreros a la hora novena, a las 3 de la tarde. Y buscó obreros a la hora undécima, a las 5 de la tarde, para que fuesen a trabajar a su viña. Y sucedió algo extraño para todos los que estaban allí, que benefició a todos, pero todos quedaron asombrados por lo que hizo el Señor de la viña. Porque cuando terminó la jornada laboral, a todos le pagó el mismo sueldo. A todos le pagó el mismo sueldo, a toditos el mismo sueldo. Al que trabajó mucho y al que trabajó poco, todos recibieron el mismo sueldo. Y por supuesto quedó un grupo que quedó murmurando. Quedó un grupo que se quedó molesto, porque estaban considerando que no era justo lo que estaba haciendo el Señor de la viña. No era justo que aquel que comenzó a las 6 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde esté cobrando lo mismo que el que trabajó solamente una hora. Pero llama la atención que en esa historia el Señor de la viña hace preguntas interesantes a aquellos que estaban murmurando. Y dice lo siguiente, la pregunta que le hizo el Señor de la viña fue: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Jeremías podía haber recibido la misma respuesta. Jeremías podía haber recibido la misma respuesta a la pregunta que él estaba haciendo. Por eso quizás le puso un poco de vendaje a su pregunta. Él no quería de cierta manera molestar a Dios. Jeremías no quería confrontar a Dios. Por eso le puso vendaje. Señor, yo no soy digno, yo no merezco hacerte la pregunta, pero Señor, te la voy a hacer. En algún momento Dios le dijo esto al profeta Jeremías en el mismo libro de Jeremías, capítulo 27, versículo 5. Jeremías 27, 5 y 6 dice lo siguiente: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Mis queridos amigos, Dios le estaba diciendo a Jeremías: yo hago con lo mío lo que yo quiero. Yo se lo doy a quien yo quiera en esta tierra, porque mío es el oro y mío es la plata. En algún momento sin hacerlo público, ¿has sentido envidia? En algún momento sin hacerlo público, ¿has sentido celo de aquellos que la vida les sonríe con plata? Que la vida les sonríe con prosperidad, con un buen trabajo, en una vida cómoda, que todo lo que toca de cierta manera se convierte en oro. ¿Alguna vez has sentido esa cosita en el corazón llamada envidia? Una especie de amargura por aquellos que prosperan y tú no puedes prosperar como ellos están prosperando. En ocasiones la gente que adora contigo, gente que posiblemente conversa diariamente contigo, que tú sabes que no son fieles, pero sin embargo son prósperos, la vida le florece continuamente. Ahí estaba Jeremías, haciéndole pregunta a Dios: Señor, ¿por qué esta gente prospera? ¿Por qué esa gente la vida le va bien? Pero mis queridos, esa es la pregunta que Jeremías le estaba haciendo a Dios. Pero posiblemente también tú quieres hacer algunas preguntas. También tú tienes otro tipo de preguntas que posiblemente sean preguntas incómodas. Preguntas que no resultan fácil mirar a la gente de frente y hacerle preguntas como esa. ¿Alguna vez has tenido una pregunta atravesada en tu garganta? Una pregunta, como decimos popularmente, que te está haciendo un nudo en la garganta y necesitas hacer la pregunta. Pero sabes que si haces la pregunta te estás arriesgando. Porque si haces la pregunta puede generar un conflicto. Puede ser mal interpretado, mal entendida tu pregunta. Pero la pregunta sigue ahí en tu corazón, sigue ahí en tu lengua, en la puntita de la lengua, como también decimos popularmente. Pero lo piensas y lo piensas 1000 veces para hacer la pregunta, porque sabes que tu pregunta puede ser conflictiva, porque es una pregunta realmente incómoda para aquel que la va a recibir. Pero necesitas hacerla por alguna razón.
Y posiblemente también tienes que ponerle un poco de vendaje, buscar el momento oportuno, buscar palabras primeras para que la pregunta no suene tan seca, no suene tan dura y no moleste al corazón a la persona que le quieres hacer la pregunta. Y tienes que convertirte en un Jeremías, poner un poco de vendaje antes de hacer la pregunta. Y quizás tu vendaje es de esta manera. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Y cambias el tono de la voz para que la persona no se predisponga a tu pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? No te molestes, por favor. Por favor, no te molestes por mi pregunta. Yo no quiero discutir. Yo no quiero pelear contigo. Pero yo necesito hacerte la pregunta. Porque si yo no la hago, voy a seguir sufriendo. Por alguna razón te has visto en la necesidad de hacer preguntas, pero antes poner vendaje. Porque ahora la pregunta no es para con Dios. Ahora la pregunta es para con un ser humano. Y los seres humanos tenemos muchas maneras de responder y muchas veces somos groseros. Muchas veces no somos amables. Has tenido que poner vendaje para hacer preguntas. Has tenido que preparar el terreno para hacer preguntas a ciertas personas en esta tierra, a algún familiar por alguna razón. ¿Te has visto en esa necesidad en algún momento en la vida? ¿Tienes alguna pregunta incómoda que hacer a un ser querido? ¿Tienes alguna pregunta incómoda que tú sabes que hacer esa pregunta puede crear un malentendido, una pelea, una discusión, un disgusto, un me voy de la casa? ¿Tienes alguna pregunta incómoda que la tienes atravesada en tu garganta y no sabes cómo hacerla? Y estás buscando el momento oportuno para hacer la pregunta a esa persona. Preguntas como estas que te voy a mencionar. ¿Por qué llegas a esta hora? Mirar a alguien de frente y preguntarle, ¿por qué llegas a esta hora? A sabienda que esa respuesta puede crear un conflicto entre ustedes dos. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no respondes mis llamadas? Te he llamado varias veces. El teléfono se me está casi que quemando y tú no respondes mi llamada. ¿Por qué me dejaste en visto? ¿Por qué me dejas en visto? Porque yo estoy mirando que te están llegando los mensajes, pero tú no me quieres responder. ¿Por qué no me respondes? ¿En qué tú andas? ¿En qué tú andas que no responde? ¿Por qué llegas a esta hora? ¿Te estás viendo con alguien? ¿Te estás encontrando con alguien? Por alguna razón, tienes alguna pregunta que hacer. ¿Con quién estás chateando? ¿Con quién chateas tanto? ¿Con quién te ríes tanto? Pero sabes que si haces la pregunta, eso va a generar una explosión en casa, una bomba atómica en casa. Pero la pregunta sigue latente en tu corazón. Hace algún tiempo, alguien me había dejado una pregunta en mi WhatsApp. Me había dejado la pregunta, pero yo no la respondí. En ese momento no respondieran como las 7 o 6 de la tarde. Y esa noche me desvelo como las 3 de la mañana. Me desvelé y miro el teléfono. Y veo la pregunta que me habían hecho a las 7 o 6 de la tarde que yo no había respondido. Así que por lo tanto a esa hora respondí la pregunta a 3 de la mañana. Pero casualmente la otra persona a la cual le respondo estaba despierta. Y yo le respondí, le mandé el mensaje porque estaba despierta la persona que me había hecho la pregunta. Así que por lo tanto yo le respondí y al estar despierta comienza a chatear conmigo a las 3 de la mañana. Y por lógica Moraima me pregunta, ¿con quién chateas? ¿Con quién chateas? Lógico que a las 3 de la mañana te tengan que preguntar con quién estás chateando. ¿Has querido hacer alguna pregunta a tus hijos? Y se está haciendo difícil hacer la pregunta a tus hijos, se te hace un nudo en la garganta porque la pregunta es incómoda también para tus hijos, para un familiar. Porque la pregunta que quieres hacer es incómoda al corazón. Cualquiera que la escucha puede explotar, puede sentirse mal. Puede pensar que tú le estás vigilando, puede pensar que tú le estás cuestionando, pero tú como madre, como padre, necesitas hacer la pregunta posiblemente a tus hijos. Ya tus hijos han crecido, ya tus hijos posiblemente están enamorando, ya te han presentado al enamorado o a la enamorada, te la han presentado en casa, tú les conoces, pero ya tú eres una persona mayor que deseas la bendición para tu familia, deseas la bendición para tus hijos, para su futuro, para que las cosas le vayan bien en esta tierra. Y has tenido la necesidad de preguntarle a tus hijos mirándole de frente, ¿estás teniendo relación con tu enamorado? ¿Estás intimidando con tu enamorada? Y esa pregunta puede ser incómoda para tus hijos,
Porque tus hijos te pueden salir con una grosería diciendo, mami, no te metas, esos son asuntos personales, en esas cosas no te metas, pero tú deseas la bendición, por eso es la pregunta. Estás teniendo relaciones. O posiblemente hay otra pregunta más incómoda que tienes en el corazón, pero no quieres hacerla porque sabes que eso puede ser una bomba de tiempo. O posiblemente no quieres hacer la pregunta porque no quieres escuchar la respuesta. Posiblemente no quieres escuchar la respuesta porque hay cosas que posiblemente ya tú sabes, pero no quieres hacer la pregunta porque ya sabes la respuesta, pero tu pregunta sigue latente en el corazón, sigue en la punta de la lengua. ¿Le quieres hacer la pregunta a tus hijos mirándole de frente y decirle, hijo mío, eres homosexual? Hija mía, por alguna razón te están gustando a ti las mujeres. Hijo mío, por alguna razón te están gustando a ti los hombres. La pregunta es incómoda, la pregunta duele, pero una pregunta que tienes posiblemente atravesada en el corazón, en la garganta, se te hace un nudo, pero tú necesitas hacer la pregunta. Hijo, ¿estás fumando? ¿Estás bebiendo? ¿Por qué no me miras de frente? ¿Por qué no me miras de frente? ¿Has tenido necesidad de hacer preguntas similares? ¿Te ha ocurrido algo con un ser querido, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa? Quieres hacer la pregunta, pero la pregunta no puedes hacerla porque sabes que es un conflicto, pero sigues sin paz. Porque tú necesitas una respuesta. Necesitas una respuesta sin titubeo, una respuesta de manera inmediata. Por alguna razón tienes alguna pregunta que hacer. No estoy hablando de las preguntas que tú tienes que recibir. Estoy hablando de las preguntas que tú quieres hacer, que deseas hacerle a alguien en esta tierra, pero sabes que no puedes. Y eso te está causando dolor, te está causando lágrimas, te está causando algún tipo de angustia. ¿Qué pregunta tienes ahí en el corazón? ¿Qué pregunta te está causando tristeza? ¿Qué pregunta te está causando lágrimas? Pero no la puedes hacer. Ahí estás luchando continuamente con esa pregunta. Pero te está faltando posiblemente el valor o estás evitando un conflicto y no quieres hacer la pregunta. Otros preguntan así, ¿por qué me tratan así? Yo no merezco ser tratado así, yo no merezco ser tratada de esa manera. ¿Por qué me tratan así, Señor? ¿Por qué mi esposo me trata así? ¿Por qué mi esposa me trata así? ¿Por qué mis hijos me tratan así, Señor? Y prefieres preguntar a Dios y no a la persona para evitar un conflicto. Porque esa mejor pregunta se la puedes hacer a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia. ¿Por qué me tratas así? Pero tú prefieres hacérsela a Dios. Tú prefieres hacérsela a Dios. Y Dios muchas veces queda en silencio y no te da la respuesta. Otros preguntan, ¿por qué la vida me trata así? Otros preguntan y miran al cielo, ¿por qué la vida me trata así? Para evitar decir la verdadera pregunta, ¿por qué Dios me trata así? ¿Alguna vez has querido preguntarles a Dios, pero te da un poco de vergüenza, te da pena de considerar que le está faltando respeto a Dios, de decirle, ¿por qué tú me tratas de esta manera? Pues hay otro hombre en la Biblia que dijo algo, hizo una declaración tremenda. Job se atrevió, el patriarca Job se atrevió y le dijo a Dios en Job 30:21, te has vuelto cruel conmigo. Job se atreve a mirar a Dios de frente y le dice, te has vuelto cruel para conmigo. ¿Tú sabes lo que es decirle a Dios cruel? ¿Tú sabes lo que es decirle a Dios cruel? Job se atrevió a decirle, tú eres cruel conmigo. Estoy hablando de Job 30:21, Señor, tú eres cruel conmigo. Con el poder de tu mano me estás persiguiendo, le está diciendo Job a Dios. Y posiblemente tú no te atrevas a decirle a Dios que está siendo cruel contigo. Pero miras al cielo y dices, Señor, ¿por qué la vida me trata así? ¿Por qué la vida me golpea tanto? Para no atreverte a decirle a Dios, Señor, ¿por qué me golpeas tanto? ¿Por qué permites que me hagan tanto daño? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? ¿Qué preguntas tienes tú para Dios? ¿Qué te está causando tanta tristeza en esta tierra? Pero Job está siendo honesto con Dios. Job está siendo honesto, no está siendo hipócrita. Está diciendo lo que está sintiendo en su corazón. Está herido, está molesto. Y se atreve a mirar a Dios y decirle, Señor, eres cruel. ¿Sabes lo que es decirle a Dios cruel? ¿Sabes lo que es decirle a Dios cruel? Y posiblemente te asombras porque no habías notado el versículo. Te sigo repitiendo, el versículo 30:21 de Job. Job le dice a Dios, tú eres cruel conmigo, tu mano me está persiguiendo. ¿Qué pregunta tienes para Dios? ¿Qué pregunta tienes para Dios que no te está dejando paz? Que no te está dejando quizás con esperanza, porque la respuesta no llega.
Porque la pregunta, tú sabes que es una pregunta posiblemente incómoda para Dios, o consideras tú que es incómoda para Dios. Me llama la atención, me llama mucho la atención que Jeremías no se sentía digno de preguntar. Él dijo, Señor, yo no soy digno, yo no merezco hacerte pregunta. Pero me llama la atención el versículo 3 del mismo capítulo 12 de Jeremías, versículo 3. Porque Jeremías no se siente digno de hacer la pregunta, pero se atreve a hacerle una sugerencia a Dios. Jeremías le hace sugerencia a Dios inteligente. Jeremías, no te puedo hacer preguntas, no soy digno, pero déjame hacerte una sugerencia. Aunque no me responda, Señor, aunque no reciba respuesta de tu parte, Señor, déjame hacerte una sugerencia. Pero impactante porque antes de hacer la sugerencia, una vez más se humilla, una vez más se rinde y le dice, versículo 3 de Jeremías 12, pero tú, Jehová, me conoces. Tú, oh Jehová, me conoces. Me viste y probaste mi corazón para contigo. Tú, Jehová, me conoces. Tú sabes quién soy. Tú conoces mis entradas, tú conoces mi salida. Señor, tú conoces mi corazón. Conoce cuán ingrato he sido contigo. Conoce cuántas veces he sido infiel para contigo. Conoces mis luchas. Conoces que no tengo fuerzas. Tú conoces mi condición. Tú conoces la vida que llevo, Señor. Tú me conoces todo, Señor. Y esta historia de Jeremías, estas palabras de Jeremías me hacen recordar al rey Ezequías. El rey Ezequías en algún momento oró a Dios, porque Dios había dictado sentencia. Dios había tomado una decisión en el cielo y le envió al profeta Isaías. Y le dijo el profeta Isaías de parte del mismísimo Dios del cielo que había tomado una decisión en el cielo y la decisión era que el rey iba a morir. El rey se iba a morir. Dios tomó la decisión en el cielo y ahora Isaías va con la orden y le dice, ordena tu casa porque te vas a morir, rey. De que te mueres porque es palabra de Dios y Dios no miente. Así que por lo tanto, prepara tu casa. Y entonces Isaías se fue, dejando de cierta manera en luto al rey. Pero el rey hizo algo interesante. El rey dijo y oró a Dios diciendo, te ruego, oh Jehová, te ruego, que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad, que he andado con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Posiblemente tú y yo nunca nos atreveríamos a orar de esa manera. Posiblemente tú y yo nunca elevaríamos una oración diciéndole, Señor, he andado en integridad, acuérdate de mí, porque he andado portándome bien contigo. Posiblemente tú y yo nunca nos atreveríamos a orar de esa manera. Pero me llama la atención que todo indica que el profeta, que el rey se había portado de esa manera. Todo indica que el rey se había portado legalmente ante Dios. Tanto fue así que antes de salir Isaías de la casa del rey del palacio, tiene que retornar. Porque Dios le estaba diciendo, regresa, le voy a conceder más vida a este hombre. Así que yo quiero que ustedes visualicen ahí en su mente la escena. El rey todavía está acostado en cama. Había terminado de orar. Posiblemente tenía lágrimas en su mejilla. Y ahora regresa el profeta Isaías y le dice, Dios te ha concedido 15 años más de vida. Y el rostro de Ezequías cambió posiblemente. Totalmente diferente porque Dios le estaba respondiendo de manera inmediata a su inquietud, a su pedido. Pero yo poniéndome en los zapatos de Isaías, imagino que también le hice una pregunta al rey. Rey, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste que Dios cambió de opinión? ¿Cómo hiciste para poner mi reputación de profeta en juego? Porque yo te había dicho que te ibas a morir, palabra de Dios. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lograste que Dios cambiara de opinión? ¿Cómo lograste que Dios cambiara de idea? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo lograste? Entonces, ahora me pongo en los zapatos del rey. Y entonces el rey se sentó, estaba acostado y se pudo sentar un poco y miró de frente a Isaías. Y una vez con lágrimas en sus mejillas. Y le dice, Isaías, es que Dios no sabe con quién se estaba metiendo. ¿Qué dijiste? Que Dios no sabe con quién se estaba metiendo.
Yo le dije a Dios que se acordara de que yo había andado en integridad. Pero también yo me acordé que Dios tiene un punto débil. Y posiblemente te suene extraño mis palabras. Dios con punto débil. Que Dios tiene un punto débil. Sí, Dios tiene un punto débil. Con todo lo grande que es, con todo lo poderoso que es, con todo lo fuerte que es Dios, Dios tiene un punto débil, querido. Tiene un punto débil. Y el punto débil es la oración sincera acompañada de arrepentimiento. La oración sincera acompañada de arrepentimiento, mis queridos hermanos, es el punto débil de Dios. Y es el punto que tú y yo tenemos que descubrir cada día. Cada día tenemos que descubrir ese punto débil, participar continuamente en ese punto débil de Dios. ¿Se acuerdan de Jonás, que predicó por 40 días y 40 noches el mismo mensaje? Diciéndole a un pueblo pagano de que se mueren de aquí a 40 días, todos se van a morir, todos se van a morir. ¿Conoces el final? El pueblo se arrepintió, el pueblo ayunó, pusieron a los animales incluso a ayunar, y Dios cambió de opinión. Dios cambió de opinión en el cielo. Dios, que los iba a eliminar, cambió de opinión. ¿Sabes por qué? Porque ese pueblo pagano fue capaz de descubrir el punto débil de Dios, la sinceridad acompañada de arrepentimiento. Así que, por lo tanto, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, si por alguna razón estás pasando por algún momento de angustia, si por alguna razón estás pasando por algún momento de tristeza, si por alguna razón no te estás atreviendo a hacer la pregunta que quieres hacer, pero la tienes ahí haciéndote un nudo en la garganta continuamente, si Dios es capaz de cambiar decisiones, o mejor dicho, si nosotros los hombres podemos cambiar decisiones que Dios tome en el cielo, ¿cuánto más si tú y yo nos unimos en esta tierra? Dios no va a hacer ciertas cosas a nuestro favor. Porque Dios tiene ese punto débil que nosotros tenemos que aprovecharlo a nuestro favor. Dios es capaz de cambiar decisiones que Él mismo tomó en el cielo. Cuando ve que su pueblo, que su hijo de manera personal, o que 2 o 3 se reúnen para buscarlo con sinceridad, Dios puede hacer grandes cosas a nuestro favor. Y termina Jeremías dando la sugerencia a Dios. Señor, tengo una sugerencia para ti. El versículo 3 sigue diciendo: arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos a todos para el día de la matanza. Arrebátalos como ovejas, Señor. En otras palabras, Jeremías le está diciendo: mátalos a todos. A toda esa gente que prospera, a toda esa gente que prospera sin tu bendición, estafando, extorsionando, robando, haciendo cosas indebidas, Señor. A toda esa gente, mátalos. A toda esa gente, elimínalo de esta tierra. Mata a todos esos corruptos que tienen carnet fraudulentos. Mata a todos los asambleístas. Posiblemente están orando los discapacitados hoy en día, siendo honestos con Dios, o qué es lo que están sintiendo. Señor, toma medidas con todos ellos. Toma medidas con ellos, Señor. No puedes seguir así la vida, Señor. ¿En algún momento te has visto en la necesidad de orar de esa manera? De pedirle a Dios que quite a alguien de tu vida de una manera dramática o drástica. ¿Por alguna razón sientes odio por alguien? ¿Sientes odio contra alguna persona? ¿Has orado contra alguien diciéndole a Dios que lo quite de tu camino porque te está haciendo mucho daño? Me llama la atención que Jeremías, independientemente que era el profeta llorón como nosotros le hemos puesto, en Jeremías capítulo 18, versículo 18, escuchen lo que dice la primera parte solamente. Venid y maquinemos contra Jeremías. El pueblo le estaba maquinando para ir en contra del profeta Jeremías, pero en el mismo capítulo 18, versículo 23, escuchen la petición que Jeremías le hace a Dios. Pero tú, oh Jehová, conoces todos sus consejos contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Mis queridos, Jeremías estaba orándole a Dios. Tenía enemigos. A enemigos que posiblemente tampoco podía hacerle preguntas, porque las preguntas que Jeremías tenía para ellos eran preguntas incómodas. Y estaban maquinando para quitarle la vida. Y ahora Jeremías se arrodilla, le pide a Dios: Señor, elimínalos a todos, mátalos a todos. ¿Por alguna razón has tenido la necesidad de orar así? De abrirle el corazón a Dios y decirle: Señor, elimínalo. Sácalo de mi vida o sácala de mi vida.
¿Te has visto en la necesidad de ser honesto con Dios y decirle a Dios realmente lo que tú estás sintiendo? Sin ser hipócrita, sin ser mentiroso con Dios. ¿Lo has vivido ya? ¿Es la experiencia que has tenido para con Dios? En esta noche he dicho algo que te está desnudando. He dicho algo en lo cual te sientes identificado o identificado. Porque si es así, que si por alguna razón he dicho algo con lo cual te estás sintiendo identificado o identificada en esta noche, eso es una evidencia de que Dios te conoce como conocía a Jeremías. Eso es una evidencia de que Dios sigue al control de tu vida. No tengas temor. Avanza en el nombre del Señor. Y mis queridos amigos, para ir finalizando ya esta historia, al final de este mundo, la sugerencia de Jeremías va a ser una realidad. Al final de este mundo, la sugerencia que Jeremías le está haciendo a Dios va a ser una realidad. Porque finalmente, cuando Jesús venga por segunda vez, va a eliminar a todos aquellos que no hicieron su voluntad, aquellos que prosperaron sin Dios, aquellos que tenían a Dios en sus bocas, pero no en el corazón. Dios los va a eliminar, porque ese es el resultado. La paga del pecado es la muerte. Pero la experiencia que van a tener esa gente no tiene que ser la nuestra. Por eso tenemos a Freedom Place, para que mucha gente conozca a Jesús, para que mucha gente tome decisiones, para que mucha gente conozca que hay un Dios verdadero, un Dios de amor, un Dios de misericordia. El salmista David había dado cierta respuesta al profeta Jeremías. Allí en el Salmo 37, versículo 7, escuchen lo que dice la palabra. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, te está diciendo Dios. Te está diciendo, no tengas envidia de aquellos que están prosperando. Salmo 37, 7. No tengas envidia de aquellos que tienen mucho dinero. No tengas envidia de aquellos que tienen el auto, el último auto. No sientas envidia de aquellos que tienen el buen teléfono. No tengas envidia de aquel que tiene una buena casa. No sientas celo por eso. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos van a heredar el reino de los cielos. Porque de aquí a poco, dice el salmista, porque de aquí a poco no existirá el malo. Vas a ver su lugar, vas a ver el puesto de los asambleístas, vas a ver el puesto de los dirigentes y no estarán en ese lugar, porque tú estarás en el reino de los cielos. En otras palabras, ¿saben lo que le está diciendo Jeremías, el salmista a Jeremías? El que ríe último, ríe mejor. Hoy estamos sufriendo posiblemente. Hoy no tienes respuesta para tus hijos cuando te preguntan por qué no prosperamos, por qué tenemos que estar mendigando. No tienes respuesta en ocasiones. Pero Dios te dice en esta noche, el que ríe último, ríe mejor. He dicho algo para contigo. ¿Te sientes identificado con alguna cosa que dije? Entonces te toca agradecer a Dios. Te toca comenzar a escribir. Te toca comenzar a escribir y decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Señor, gracias por haberme hablado, gracias por haberme visitado. Pero te toca escribir. ¿Sabes por qué te invito a que escribas ahí? Porque el escribir en estos días se ha convertido en el acto de fe. En el acto de fe de que has creído en el mensaje, de que has creído de que Dios te ha visitado, de que has creído en que Dios te ha hablado. Ese es tu acto de fe, ya que no te puedo invitar a venir adelante. Ya que no puedo ver tu rostro. Ya que no puedo ver tus lágrimas. Ya que no puedo ver tus gestos. Te toca a ti demostrarle a Dios, Señor, aquí estoy. Te agradezco de manera pública por lo que estás haciendo. Te agradezco por haberme hablado. Y si por alguna razón tienes alguna pregunta ahí atorada en la garganta, tienes un nudo en la garganta, dile a Dios que te dé el valor, que te dé la fuerza, que te dé la capacidad para hacer la pregunta, para que tú puedas llegar a la casa y dormir diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios te bendiga en esta noche, que Dios te guarde, que la paz de Cristo descanse en tu corazón y que cuando Jesús venga, tú y yo nos encontremos con Él en el reino de los cielos.